Muy buenas a todos, yo soy Semos y en este vídeo vamos a hablar de dos fichajes que el Barça tendría ya muy cerquita de cerrar si no están hechos precisamente cuando yo hago este vídeo, siempre y cuando teniendo en cuenta que la información en el mundo del deporte la verdad que deja bastante que desear, pero bueno, yo os traigo aquí lo que es la información, os comento un poco por encima mi opinión y mis impresiones acerca de estos fichajes y cómo a nosotros en este caso, a mí personalmente como madridista, me pueden preocupar más o menos, también analizando sobre todo lo que es la posición del Barça y de la plantilla que le quedará de cara a la temporada 2022-2023. Y el primero de ellos es Rafinha, jugador del Leeds, jugador que juega sobre todo especialmente pegado pues a la banda, un poco juega en zona de posición de extremo, segundo punta en un momento dado. Bueno, jugador atacante que el Barça tiene ya, entre comillas, fichado desde hace muchos meses atrás. Lo tenía sobre todo en cartera teniendo en cuenta la posición de Dembélé, cosa la cual tenemos que comentar a continuación, pero lo primero es la información, la cual nos trae Fabrizio Romano, que nos dice que el Barça finalmente ha presentado la oferta oficial por Rafinha. El Leeds de hecho ya estaría aceptando esta oferta. Todo esto por supuesto está en las etapas finales y al menos cuando yo grabo este vídeo pues no se ha hecho oficial, pero igualmente dicen que el montante ascendería hasta los 58 millones como tarifa fija, 10 millones adicionales en cuanto a bonus y demás, haciendo un total de 68. Pues lo dicho, a cumplir por supuesto en función de rendimiento y otra serie de cosas que de momento no han trascendido y seguramente no trasciendan hasta que esto se haga de manera oficial, ¿de acuerdo? Como digo, pues se espera que el Barça lo fiche dentro de poco, se espera que lleguen a un acuerdo en breve y bueno, esto daría por supuesto para muchos análisis. Obviamente Rafinha pues es un jugador muy interesante, es un jugador pues muy habilidoso, con mucho desborde y de hecho las últimas temporadas en el Leeds concretamente ha hecho pues unos resultados interesantes. Por ejemplo, la temporada 2021 en unos 30 partidos hizo 6 goles y 9 asistencias, ¿de acuerdo? Luego lo que es la temporada pasada, la 21-22, en 35 partidos jugados hizo 11 goles y 3 asistencias, siempre y cuando y teniendo en cuenta que el Leeds, al fin y al cabo, pues digamos, no es el Barça, no es el Real Madrid, no es un equipo, digamos, de los tochos de Europa, no es un equipo que, digamos, asuste al mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la verdad que lo que son las cifras son bastante meritorias para el jugador y sobre todo teniendo en cuenta que no es un 9, no es un killer, bueno, que al fin y al cabo ha hecho méritos para hacer estos números, siempre y cuando también hay que tener presente que estamos hablando de la liga francesa, ¿de acuerdo? En este caso pues tampoco hay que volverse aquí loco, pero igualmente no hay que restarle mérito a los números que ha hecho Rafinha y bueno, pues en este caso estos son los resultados, estos son los números y bueno, pues ahora queda ver sobre todo si esto al Barça le conviene o no, sobre todo teniendo en cuenta su confección actual de la plantilla. Y como digo, números meritorios, teniendo en cuenta que el Leeds es un equipo que ha estado a punto de descender esta misma temporada, pues hombre, el fichaje no podemos negar que es interesante para el Barça. Ahora, veremos a ver qué tal rinde, porque Coutinho también era un fichajazo, también era un jugador que, mira los números que ha hecho tal y que cual, y luego vino al Barça y ya sabemos qué es lo que pasó, que era una gloria tenerlo en el equipo rival, pero bueno, dicho lo cual, realmente el problema del Barça es no tanto el fichaje en sí mismo, porque bueno, son 50 y tantos millones, podrían ser 68, hace poco se está hablando de 75, hasta el día de ayer el propio Fabrizio Romano mantenía esas cifras, pero al final será un poco menos. Yo no sé el Barça con el tema de las palancas, la venta de Frenkie de Jong, que se está diciendo que se podría ir por casi 80 millones de euros, es una auténtica barbaridad, si acabaran pudiendo cuadrar todo esto, pero ya en el ámbito deportivo hay que tener en cuenta que el Barça todavía está pendiente de Dembélé. Está pendiente de que Dembélé fiche por el Barça, no de que renueve, porque ahora lo tienen que fichar. Dembélé ya no es jugador del Barça, lo tienen que fichar, está como agente libre y por supuesto una prima de fichaje bien bonita que se va a tener que llevar. Eso por la parte económica. La segunda, la deportiva, precisamente porque prácticamente jueguen en la misma zona, salvo que me desplaces a Dembélé a la izquierda, a la parte izquierda del campo, y juegues con extremos Dembélé, pues Rafinha, y de delantero, pues el jugador del que vamos a hablar ahora, que sería Lewandowski, ¿de acuerdo? Y si no, pues Aubameyang, el que toque en su debido momento. Claro, esto lo que hace precisamente es tirar por tierra a otros jugadores al estilo Ansu Fati,
Ferran Torres, jugador el cual pues vino también fichado por una mortera de pasta, el cual pues ya no tendría básicamente espacio en el terreno de juego, sería pues un suplente, no sabría deciros si habitual, porque si Ansu Fati está más o menos en forma, lo normal es que juegue mucho más que Ferran Torres, simplemente por eficacia goleadora, por cómo marca diferencias, porque está en el club desde hace ya mucho tiempo, no sé, ahí el Barça desde luego tendría un puzzle bastante interesante, pero bueno, todo eso siempre y como digo, suponiendo que Dembélé acabe fichando por el FC Barcelona y no se vaya a otro equipo. Según las últimas informaciones, esto parece que es así y veremos a ver también en qué acaba todo esto. Y como he mencionado, precisamente el otro fichaje sería Lewandowski, que según nos dice el bueno de Mateusz Borek, que en este caso desde la propia Polonia, nos comentan que las cifras de la operación ya se estarían manejando en este caso y que el Barça finalmente parece ser que sí, que va a apretar un poco para poner el dinero por el futbolista, que es al fin y al cabo, yo lo he dicho muchas veces, la pieza clave que necesita el Barça sobre todo es un goleador, sobre todo si quiere meter miedo, es alguien que resuelva partidos en unas jugadas que no necesite tampoco demasiado, lo que tenía pues el propio Barça con Messi, con Luis Suárez, o lo que ha tenido el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, con Benzema, que no les hacía falta tampoco demasiado para ejecutar y finalizar los goles y por supuesto definir partidos. ¿Quién no ha visto este año lo que ha pasado con Benzema, que al fin y al cabo pues ha marcado todas las diferencias? Pues eso es lo que el Barça busca en Lewandowski, y las cifras que se nos dicen desde Polonia, las cifras que nos dice el bueno de Borek, serían las siguientes. Finalmente parece ser que el Barça pagaría esos 50 millones que está exigiendo el Bayern de Múnich y aparte tendría que llegar otros 5 millones más en variables. No serían fijos, no serían digamos fáciles de conseguir, pero bueno, que el Barça finalmente va a tener que pasar por el aro y de hecho va a tener que poner algún piquito más en todo esto. Amén de todo lo contado, el jugador pasaría a ganar pues unos 30 millones de euros. En este caso se quedaría pues en 15 brutos, ¿de acuerdo? No sería todo tal cual, pero que cobraría un pastizal básicamente. El fichaje sería por 3 años para el FC Barcelona, se uniría pues durante esta misma temporada, no se esperaría mucho más y bueno, pues esto es lo que ha trascendido de Robert Lewandowski, que como digo sería el eje central del ataque para el Barça. Y sobre esto, lo que comenté en el vídeo anterior sobre Lewandowski, lo que comenté más bien en el primer vídeo que hice sobre este futbolista. Si el Barça ficha a Lewandowski, yo como madridista ya sí estoy un poquito más preocupado. A mí que fichen a Rafinha y jugadores de este estilo, sí, son jugadores que obviamente son muy habilidosos, son muy, digamos, difíciles de parar en un momento dado, pero Lewandowski es que es un jugador que puedo decir que es de los 10 mejores jugadores de esta última década, de estas últimas 2 décadas, perfectamente, se puede decir sin miedo a equivocarse, es uno de los mejores futbolistas que ha habido y uno de los que más diferencias ha acabado marcando y bueno, eso a mí en el Barça obviamente pues me preocupa porque es el típico jugador que tú estás jugando un clásico, meten un melón a la olla y lo acaba cazando, es decir, es el típico futbolista que te las define absolutamente todas y a mí me preocupa mucho más que cualquier otro fichaje que puede hacer el Barcelona, que se está hablando también de Bernardo Silva, también se está hablando de tal, Christensen y que sí, que todo eso que está muy bien, pero este es el jugador que define realmente. Este es el jugador que podría marcar las diferencias en el Barça. Bien es cierto, como comentaba, que no es un jugador que te vaya a hacer pues una presión alta, no es un jugador que digamos vaya a morder como podía hacerlo en su momento Samuel Eto'o y tal y cual. Bueno, pues lo dicho, sería un jugador diferencial, pero que tampoco tendría muchos años por delante. Sería un jugador, digamos, de corto y medio plazo para el Barça, a la espera, en este caso, de que puedan explotar otros futbolistas, como el mencionado Ansu Fati, como el mencionado Rafinha, aunque bien es cierto que algunos de estos ya van teniendo una edad, ya no son jóvenes promesas, ya son jugadores que son hechos, ya a partir de ahí es saber manejar a los futbolistas, en este caso, para que estén motivados y sigan dando el todo por el todo. Pero bueno, todo eso, pues al fin y al cabo, os invito a que opinéis sobre ello en la caja de comentarios. Si pensáis que el Barça en este caso está haciendo 2 buenos fichajes, si pensáis que realmente se van a cerrar y que todas estas informaciones son ciertas, yo pienso que al menos lo de Rafinha lo veo bastante hecho. Lo de Lewandowski a mí me trae bastantes dudas porque ha habido mucho tira y afloja en las informaciones, pero bueno, como siempre todo eso lo podéis indicar en la caja de comentarios. Y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho del fútbol y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.